Pues ahí está, un gran tema sin duda para seguirse muy de cerca. Y bueno, retomo algo de lo que Denise Dresser proponía para este encuentro, que tiene que ver con lo publicado por The New York Times la semana pasada. Déjenme darle un giro al asunto de la conversación para irnos a un tema fundamental para México que tiene que ver con esta investigación sobre el caso Ayotzinapa. Lo que ha sucedido en este último tramo de días sobre esta investigación es lo siguiente. Medios nacionales como este sitio de noticias nuestro o la revista Proceso y el libro de la periodista Anabel Hernández hemos dado cuenta y hemos presentado amplísima información acerca de documentos internos de la Procuraduría General de la República, de la PGR. Primero, un documento en torno a la diligencia realizada por el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, en el Río, donde, bueno, pues se queda la duda de qué realmente fue lo que sucedió ahí, porque no quedó expuesto en el expediente como se debería. Tuvimos conocimiento del video que dejó el grupo de expertos internacionales, donde se mostraba precisamente a Tomás Herón en una diligencia no reportada. Ese es un primer tramo de información. Hubo una investigación interna que quedó expuesta en ese primer documento. Después se dio a conocer un documento más amplio que coordinó el exvisitador César Alejandro Chávez Flores y un grupo de ministerios públicos sobre una especie de auditoría, de revisión, de investigación de la investigación misma del caso Ayotzinapa. Este caso emblemático, este caso fundamental para México y esta respuesta que da la PGR a una publicación internacional. ¿Qué me dices, Denise? Pues que con esto México vive en la era de la postverdad. Como sabes, la palabra postverdad fue clasificada como los diccionarios Oxford como la palabra del año. Y el hecho de que la vocera de Raúl Cervantes, el fiscal carnal, finalmente responda después de investigaciones que ustedes ya habían revelado, pero solo responde a un medio internacional, pero responde de una manera que es fársica. Dice que el documento es legalmente inexistente. O sea, existe, pero no realmente. Existe, pero no para la opinión pública o para los padres de los 43. Existen 177 páginas que describen una realidad consignada a la postverdad. Todo aquello que el Estado mexicano queda incriminado en esa investigación, la tortura a testigos, los documentos apócrifos, el ocultamiento deliberado de la verdad, todo lo que el reporte sugiere que la PGR debió hacer y no ha hecho, que es replantear la investigación para enfocarse en la Policía Estatal de Guerrero, en la Policía Federal, en el 27 Batallón de Infantería. Todo esto contenido en ese reporte negado que obliga al visitador a renunciar. Y todo esto, Carmen, puede ocurrir porque hay personas a las cuales el ejército mexicano quiere proteger, investigaciones que el Estado mexicano quiere ocultar, verdades que el gobierno de Peña Nieto preferiría enterrar. Y los encargados de construir esa narrativa postverdad están ahí en los puestos de poder, intocables. Están mencionados en el libro de Anabel Hernández, están mencionados en ese reporte interno que ahora nos quieren hacer creer que no existe. Luis Enrique Miranda Nava, Humberto Castillejo Cervantes, Tomás Cerón. Y no pasa nada a pesar de que un medio internacional reitera que el gobierno de México violó la ley de manera reiterada en el caso Ayotzinapa. No pasa nada porque pues ya hay en la PGR un protector del presidente que responde que el documento citado no es legal porque no cumple con algunas formalidades no especificadas. Ha habido una acción concertada para desprestigiar a los normalistas, valiéndose incluso de la medalla Belisario Domínguez para hacerlo. Y un escrito informal, lo están tratando de presentar así, un simple proyecto, lo están tratando de vender así. Lo que revela es un intento por
evitar que esta bomba colocada en el centro de la historia sobre Ayotzinapa les explote en la cara. Y eso para mí simplemente subraya lo que insisto, que estamos ya en un espectáculo perfectamente controlado, orwelliano, en el cual los datos y los hechos son simplemente negativos, antipatriotas, pesimistas. Los datos, los hechos, los documentos no importan. Y así el gobierno logra volver a la verdad una mentira a conveniencia. Bueno, los documentos, Sergio, publicados, como menciona Denise, se refieren a una suerte de conclusiones preliminares de la auditoría practicada para el expediente del caso Ayotzinapa. Y bueno, pues dentro de este conjunto de cosas se señala que la PGR debe replantear. Dentro de lo que tiene este documento está el tema de que debe replantearse a fondo la investigación en su conjunto, desde luego para dar con el paradero de los 43 estudiantes y determinar las responsabilidades de quienes los atacaron y los desaparecieron. Ahí se señala también que deben abrirse nuevas líneas de investigación que incluyan la actuación del Batallón 27 de Infantería, de la Policía Federal, de la Policía Estatal de Guerrero y de lo sucedido en 2 de los autobuses Estrella de Oro involucrados en el caso. También se plantea en este documento que se amplíe la investigación respecto al capitán José Martínez Crespo y sus posibles vínculos con la delincuencia organizada. Y bueno, pues todo lo que ahí se incluye, desde luego, la actuación de Tomás Herón, que se dice en estos documentos de la visitaduría que afectó el derecho a la verdad, entre otras cosas. Y la PGR que dice, cito la comunicación concreta, que los documentos referidos por el New York Times se caracterizan por encontrarse sin la debida formalización, al carecer de los requisitos legales que les aplican y que resultan jurídicamente inexistentes, por lo tanto están impedidos para ser considerados con la calidad de resolución formal, sea como acuerdo de conclusión o con cualquier otra denominación. Así que lo que dicen los documentos es de alto voltaje y lo que dice la Procuraduría es, pues simplemente está en una fase que no puede ser considerada jurídicamente definitoria. Vaya asunto, Sergio. Sí, Carmen. Mira, podemos quedarnos en la dimensión interna y los documentos ciertamente son, yo acuso a la incompetencia y a las complicidades del Estado mexicano en torno al caso Ayotzinapa. Me centro mejor en esa extraña relación que tiene la clase política con los medios extranjeros, porque no hay un patrón determinado, vamos, es un enigma para mí la razón por la cual reaccionan como con enorme, con frenesí, con preocupación ante ciertos textos, mientras que ignoran otros. Podría citar un buen número de casos, pero me centro en otro texto igualmente grave y serio, frente al cual no hubo reacción. La publicación por el Washington Post el 28 de noviembre del 2012, 2 días antes de que Felipe Calderón Hinojosa dejara la presidencia, de una lista de 26,000 desaparecidos que había sido compilada por la Procuraduría General de la República, una vez más la PGR. En aquella ocasión, pese a la gravedad del hecho, porque fue muy grave, hubo un silencio muy profundo de parte de la administración que salía, la de Calderón, y de los funcionarios que entraban, de Enrique Peña Nieto. Simplemente se optaron por ignorarlo. El tema sigue vivo, por supuesto. Aquel documento generado por la misma Procuraduría y las Procuradurías de los estados fue importantísimo para establecer la gravedad del problema de los desaparecidos que arrastramos. Ahora tenemos otro caso. En esta ocasión es el New York Times, que saca a la luz lo que ya había dicho medios mexicanos. No voy a repetir la relatoría que hicieron Carmen y Denise, pero que muestra
en esta ocasión el intento de corregir. Pero en un caso y en otro, pues son reacciones que en el último de los casos afectan muy poco la percepción de la sociedad, porque tan desprestigiada estaba la estrategia de seguridad de Calderón en el 2012 como el manejo que ha dado el gobierno de Peña Nieto al caso de Ayotzinapa. Simplemente la sociedad no les cree o no les creemos a lo que nos dicen, y sí resulta un tanto risible la excusa que nos quieren dar ahora, o la interpretación que nos quieren vender ahora de la PGR, de que estamos ante un borrador mal elaborado, con problemas que curiosamente no explican cuáles son los problemas, cuáles son las fallas, simplemente lo enuncian y suponen que les vamos a creer simplemente porque ellos lo dicen. Anda mal el Estado mexicano en su comprensión de los medios de comunicación extranjeros, y anda muy mal en la manera como perciben el estado de ánimo de la sociedad mexicana, que es de un escepticismo profundísimo. Simplemente no les creemos. Lorenzo Meyer, ¿qué dices de todo esto? Dice Sergio que es un yo acuso, como ocurrió con el caso Dreyfus en Francia. Creo que sí, al menos debería de ser. Aquí la Procuraduría dice, jurídicamente ese documento no existe. Yo podría decir que en la realidad el gobierno mexicano es el que no existe, aunque formalmente sí existe, porque desde hace un buen tiempo no sabe cómo reaccionar frente a la magnitud del acontecido allá en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa. Le tomó por sorpresa el acontecimiento y no ha tenido la fórmula para resolver el problema. Pasan los meses, pasa el tiempo, pasan los años y el problema no se va, sino que sigue creciendo. Este informe interno tiene una serie de características que nos hacen ver el desastre de la inexistencia en términos reales del gobierno mexicano. Uno de esos, pongo nada más un ejemplo, dice, las acusaciones que hicieron los testigos que inmediatamente después de que empezó a actuar el gobierno federal capturaron, resulta que las acusaciones están hechas en los mismos términos. Cada uno de ellos, capturado de manera distinta, declaró exactamente lo mismo, con las mismas palabras, para decir si fueron los rojos, si fue Cocula, ahí se incineraron los cadáveres. Caramba, para que 6 testimonios de personas capturadas en distintos momentos coincidan de esta manera, cualquiera que sepa estadística dice que se necesitaría, es uno al millón de posibilidades de que se den este tipo de declaraciones. Ahí está, nada más en eso, está una prueba de lo mal hecho que estuvo la investigación que está siendo hecha, y finalmente que no hay resultados. Entonces, el documento sí existe y el documento nos dice por qué no hay resultados, al menos parcialmente nos dice por qué no hay resultados. Ahora voy a otro punto rápidamente. Un colega nuestro, Leonardo Curcio, acaba de sacar un libro en donde señala que países como México, países que no tienen un poder duro notable, podrían, y en muchos casos lo hacen, usar el poder blando. Y uno de los elementos del poder blando es la credibilidad hacia adentro y hacia afuera. Finlandia, por ejemplo, obviamente que no tiene mayor poder, aunque bueno, en algún momento del siglo XX sí se defendió contra la Unión Soviética, pero tiene un poder blando enorme. Por ejemplo, su sistema educativo, que es ejemplar.
Todo el mundo sabe ya, todo el mundo que se interesa en la educación sabe que Finlandia es una potencia en ese sentido. México tendría que usar su poder blando, sobre todo ahora que está enfrentándose a Trump, a un poder muy duro. Pero el poder blando requiere credibilidad, y cuando el New York Times pone este informe que tú ya pusiste en tu sitio, que Anabel ya puso, que Proceso ya puso, pero que no tenían difusión, el New York Times, la nota no es muy grande, pero suficiente para darle un golpe en el centro de la credibilidad del gobierno mexicano. Entonces, hoy en la administración de Peña Nieto, resulta que está mal usando o desperdiciando lo poco de poder blando que tiene para enfrentar una situación extremadamente conflictiva, y Ayotzinapa es uno de sus Waterloos, en donde el examen más superficial nos dice que es un gobierno incapaz, y entonces la imagen que el New York Times difunde al resto del mundo es esa. No tenemos poder duro, y gracias a estas actitudes del gobierno federal, en particular de la PGR, pero la PGR es responsable ante Peña Nieto, tampoco tenemos poder blando. Nos están dejando literalmente desarmados y desnudos frente a la política que promete Trump en relación a México. Si tuviéramos el prestigio de que nuestras instituciones, aunque un país pobre, un país débil, nuestras instituciones sí funcionan y merecen respeto, pero en estas condiciones, pues no hay nada, no podemos hacer nada. Y ese es el efecto, entre otros, de lo acontecido en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa. Entre otros, sin duda, Lorenzo Meyer. Bueno, pues ahí está este tema del cual seguiremos hablando. Evidentemente, no hay manera de no dejar de poner la atención en el caso Ayotzinapa y todo esto que involucra estas investigaciones internas dentro de la PGR. Ahora no dice la PGR en su comunicado qué va a venir después. Está el documento en el limbo, existe en términos factuales, no existe, dice, en términos jurídicos. ¿Qué va a hacer con ese documento que dejó ahí el ahora ex visitador César Alejandro Chávez Flores? Así que bueno, pues seguiremos de cerca el tema, y los invito para cerrar, Lorenzo, Denise, Sergio, pues con una obligada reflexión. Ya estamos con el fin de año encima, ya estamos en la recta final, ya empezamos a ver los anuarios, los recuentos, los balances obligados de un año tremendo como 2016, un año que ha sacudido por muchas razones a nivel nacional y a